Pablo Arizaga, diputado nacional en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. ¿Cómo ve esta situación, la salida de Siles, la llegada de una nueva ministra y este tema de las presiones que, bueno, han sido un secreto a voces, pero que hoy con los audios que se han conocido, como que ese secreto se ha develado? Sí, bueno, muy buenos días, saludarlos de mucho tiempo, también extender el mismo saludo a todos los que están siguiendo este programa. En realidad, como tú lo anticipabas, ¿no? Esto ya era una situación que se la venía a venir, tarde o temprano tendría que haber salido a la luz esta intermediación que hace la clase política al órgano judicial. No es de hoy, es de hace mucho tiempo atrás lo que se maneja, pero creo que es importante precisar algunos aspectos que nosotros hemos visto preocupantes respecto a estos audios que han sido revelados y además también las situaciones que se han venido dando. Yo hasta este momento, inclusive más allá de lo político y lo jurídico, creo que nos hemos quedado claros que con una renuncia a un cargo que detentaba el señor Siles, por ejemplo, o la misma renuncia del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, nos han revelado de manera abierta que hay algo que está perturbando sus actividades cotidianas en su desempeño que tenían tradicional. Porque de lo contrario, si a mí me acusan de algo que no he cometido, y es más, algo de este calibre, como se ha mencionado en los medios de comunicación y en todos los espacios públicos, como hemos podido escuchar la supuesta voz del ministro, si no he cometido nada, me quedo, no tengo por qué escaparme. Es más, tendría toda la hidalguía y toda la fuerza necesaria para señalar que toda esta manipulación de datos, entre comillas, solo son aquello, manipulación y no responden a la verdad. Pero si yo decido escaparme, ocultarme bajo tierra o desaparecer dentro del mapa público del cual estuve envuelto estos últimos años, obviamente ya estoy revelando que hay algo que quiero ocultar, hay algo que no quiero que me vean o hay algo que no quiero difundir ante la sociedad. Eso yo creo que es una muestra evidente de que hay algo que se está moviendo de manera turbia por parte del ex ministro de Justicia y también obviamente el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Entonces creo que estos dos aspectos hay que cuidarlos muy bien y también tomar en cuenta que en realidad no es que el ministro Siles, yo entiendo esta afirmación que se ha hecho en los medios sobre todo, de que el ministro Siles es parte o esto se trata de un consorcio. Esto va más allá de lo que es un consorcio. Pues normalmente el consorcio está tipificado como la asociación que existe entre fiscales, entre abogados y entre jueces. No habla de políticos, no habla de terceros, que este es el caso, por si acaso, que estamos tratando en este momento. ¿Y por qué yo lo quiero distinguir? Porque el consorcio solo es un delito cuando estamos hablando de funcionarios jurisdiccionales, es decir, estrictamente los que participan en la resolución de causas. Pero esto es más grave que el consorcio. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la presencia de un tercero que no es parte de la función jurisdiccional, que era el exministro de Justicia, que presumiblemente él, en el uso indebido de sus influencias, que es otro delito más fuerte inclusive que el consorcio, ha ejercido control sobre ciertos personajes del aparato jurisdiccional. Personalmente en este caso, por ejemplo, yo no veo tanto la intermediación de abogados. Lo que veo es la participación de una presunta vocal, que no es cualquier persona, por cierto, la señora Castro, tiene un prontuariado terrible dentro de la Administración de Justicia. Fue quien le apresó a Janine Áñez, por cierto, la señora Castro. Fue la que le benefició a Evo Morales con diferentes fallos desde hace tiempo atrás, por cierto, la señora Castro. Y la señora Castro era vocal en área penal. Ya se podrán imaginar a cuánta gente habrá recluido de manera ilegal y legítima dentro del Departamento de La Paz. No estamos hablando de cualquier ciudadano y me apena mucho decirlo en este paréntesis, no se ha dicho mucho sobre el señor Iván Campero, el doctor Iván Campero, quien fue postulante por si acaso a las elecciones judiciales, y en el audio se lo menciona al señor Campero. Él es el suplente de la señora Fanny Coaquira, por cierto. Es el que ha salido en segundo lugar en el proceso que hemos tenido de elecciones judiciales. Y me extraña porque personalmente, y es un criterio particular, yo tenía otro criterio de este señor, del señor Campero, porque es un docente de la UNSA, es una persona con trayectoria y es actualmente vocal, por si acaso, del Tribunal Departamental de Justicia. No se ha dicho mucho de él, seguro los audios tendrán que ser investigados y ojalá que esta investigación al final les digo cómo debiera llevarse a cabo, porque ahora no se puede confiar en la gente que está trabajando en La Paz. Y también hay una palabra que menciona el ministro que es importante que la podamos tomar en cuenta.
Cuando este señor, presuntamente el juez de Coroico, le pregunta al señor exministro, le dice, ¿qué vamos a hacer en las instancias superiores? ¿Y qué le responde el ministro en el audio? Tenemos arreglado todo con el Tribunal Constitucional. Entonces ahí se van a dar cuenta que no solo habían sido los vocales de la paz, no solo es el presidente, no solo son los jueces transitorios, sino también están metidos magistrados del Tribunal Constitucional en esta red de tráfico de influencias, de beneficios, de intereses personales, etcétera. Entonces creo que todavía esta investigación da mucho para hablar. Yo veo la participación de muchos funcionarios jurisdiccionales, funcionarios públicos también. Hay que ver qué ha pasado en el Ejecutivo. Siles no ha actuado solo, por si acaso. Siles no es tonto para haber ejercido la presión política de manera directa. Hay una espalda que le está dando el apoyo y esa espalda lo sabemos que está dentro del mismo gabinete y quién sabe hasta funcionarios inferiores que han podido coparticipar, no solo en este caso, sino también en otros que se han ventilado, porque el juez de Coroico misteriosamente aparecía como si fuera un juez de instrucción de la paz y todos los casos que eran políticos los derivaban hasta ese juzgado para que el señor le aplazase a su soldado inmediato en la resolución de causas, ¿no? Entonces creo que esto es importante aclararlo. Yo entiendo que hay mucha, no desinformación, pero sí confusión con el término del delito. Y vuelvo a recalcar, desde mi punto de vista jurídico, no político, esto va más allá de lo que es un consorcio. Un consorcio está bien cuando se trata de casos específicos, de casos particulares. Estos casos son casos políticos, son casos jurídicos que ha obrado el gobierno y que seguro qué cosas más habrán podido intervenir que bueno, tarde o temprano yo creo nos vamos a enterar de lo que ha venido pasando. Ahora, doctor, hemos escuchado al presidente del Tribunal de Justicia hablar de un intento de golpe judicial. Entendemos que la renovación de algunos, porque no han sido del todo, de algunos cargos en el Poder Judicial podría dar viabilidad para que esto se esclarezca. Sin embargo, tenemos todavía magistrados en el Tribunal Constitucional que por ahí están implicados y que por ahí van a poner piedras en el camino. No, de seguro que sí. Como les digo, a mí me sorprende mucho que inclusive mi clase, la política, no haya podido precisar y haya podido aclarar que aquí lo más grave de todo es que han participado magistrados del Tribunal Constitucional. Y se supone que en quienes más deberíamos confiar del sistema jurisdiccional es en ellos, en los magistrados. Es lógico que en este momento no hay confianza absoluta en prácticamente nadie del órgano judicial, porque no nos olvidemos que este proceso tampoco ha sido de la noche a la mañana. Hace 10 años o 14 o 15 años, pónganle, ha empezado este proceso de reestructuración, que lo llaman ellos, que no es reestructuración, sino que ha sido el degrado de la judicatura boliviana, que obviamente tiene personajes desde vocales acabando hasta en oficiales de diligencia, por si acaso, que están con una mentalidad política y que obviamente no nos garantizan en lo absoluto, ¿no? Yo creo que, claro, un posible proceso de preselección, lamentablemente con el mecanismo que tenemos hoy en día, hubiera sido importante para la solución de estos problemas. Pero teniéndolos presentes a estos señores del Tribunal Prorrogado Constitucional, no existe garantía alguna, y menos aún cuando son mencionados como copartícipes. Y el ministro presumiblemente lo ha dicho de manera abierta en este audio, que él ya tiene todo charlado, así tal cual como dice en el audio, que tiene todo charlado y tiene definido con los miembros del Tribunal Constitucional, eso ya debería llamarnos a todos la atención. No porque no hayan dicho un nombre de uno de los magistrados, vamos a suponer que todos son inocentes, más al contrario, por culpa de uno o por culpa de haber manchado la institución del Tribunal Constitucional, la duda reina ahora sobre todos los miembros, incluidos con los que han sido o los que han sido electos en el proceso de elección judicial. Obviamente yo no es que los defienda o los respalde, pero sí tengo otra percepción respecto a los que han ingresado en esta última elección en comparación a los prorrogados. Pero creo que el deber de estos 4 nuevos magistrados que han ingresado de manera legal y de manera legítima es investigar a sus pares, a esos 5 que están actualmente desenvolviendo supuestamente como magistrados y que tuvieran también la legitimidad y la legalidad de ellos, ¿no? Doctor, viene un nuevo proceso electoral y la posibilidad de un cambio de gobierno. El siguiente gobierno, sea quien sea que gane, que salga electo el 17 de agosto, ¿tendrá la obligación de revisar una reforma judicial por todo esto que se está manchando? No, de hecho, yo creo que todos los partidos políticos, excepto el MAS,
están convencidos de que el gran error que se cometió es el mamarracho llamado Constitución Política del Estado. Porque esa Constitución Política del Estado ha sido hecha y confeccionada para el capricho de la clase política del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces creo que la línea es clarísima, por lo menos de lo que he podido escuchar de todos los que son partidos de oposición, que son considerados como tal, exceptuando, como les digo, el MAS, tal vez inclusive el partido de Andrónico y de la UCS, que son los tres que mantienen esa idea sesgada de manejar políticamente todo. Creo que los demás, los de la oposición, que creo que van a ser los victoriosos en este proceso que viene en el 17 de agosto, tienen la idea clara de que el mecanismo no sirve. El mecanismo ha fallado, el mecanismo ha demostrado que no tiene resultados positivos en la transformación estructural de la judicatura boliviana. Entonces, al haber fallado el mecanismo, que es el proceso de elección, lo correcto no es devolverle tampoco a la clase política, por cierto, esa facultad de atribución que se tenía de nombrar autoridades judiciales, sino que más bien se debe buscar un tercer camino, que creo que eso está más o menos en la idea y en el concepto de esta clase política opositora. El hecho de que se pueda generar un proceso de designación, pero ya no de la clase política, sino de aquellos mejores hombres que tengamos en las líneas jurídicas de Bolivia, para que podamos conformar sobre todo los espacios que se tiene de las autoridades que no han podido ser electas en la pasada gestión, y que se pueda hacer una evaluación. De nada nos sirve tener en este momento todas las salas o todos los tribunales con cobertura de funcionarios públicos. Lo que se tendría que hacer en todo caso es una evaluación para ratificar a aquellos que han entrado por la puerta, que no han sido favorecidos estando en el 10º lugar y han aparecido primeros en la designación, y obviamente aquellos que no han podido responder a esta evaluación, es mejor mandarlos a su casa, porque sabemos que al final, cuando vamos a la judicatura, nos estamos jugando hasta nuestra vida en algunos casos, y no puede ser pues que tengamos personas que lamentablemente han entrado por la ventana porque eran amigos de los que eran en su momento magistrados de estas instancias judiciales. ¿Cómo ve el cambio del ministro de Justicia con la nueva ministra ahora Saravia? Yo creo que más allá de las personas, lo que veo es que es dar continuidad a esta corrupción que se tiene en la judicatura, sea quien sea la persona, y obviamente querer dar la vuelta a la página o cambiar la imagen que tenemos o la película que tenemos en este momento con el cambio de rostro de quien maneja esta instancia gubernamental. Para mí, y lo he dicho no hoy por si acaso, yo sé que muchos que están en campaña hablan recién de la desaparición del Ministerio de Justicia. Hace 3 años yo mencioné esto mencioné en la Cámara de Diputados, 3 o 4 años si mal no recuerdo. El Ministerio de Justicia no tiene razón de existir, por si acaso. Lamentablemente lo han creado esto en el gobierno de Jaime Pazamora, por si acaso. No es que solo el MAS ha estado metido en esto. Desde el año 93 que se ha venido trabajando con un Ministerio de Justicia que lamentablemente lo crearon por intereses políticos, y que al final de cuentas, ¿qué tiene que ver o qué tiene que hacer un Ministerio de Justicia si supuestamente tienes un órgano judicial? Ni que estuviéramos en una dictadura para que sea el Ministerio de Justicia quien opere la administración de este tema en el país. Yo creo que no tiene sentido, en todo caso, tener un Ministerio de Justicia si realmente el presidente Arce hubiera querido demostrar transparencia, hubiera querido demostrar que no tiene interés sobre el órgano judicial. Lo correcto, después de haber sido revelados estos audios, era tomar una decisión, pero hasta que le hubiera hecho bien al país, el de decir, a partir de hoy se cierra el Ministerio de Justicia, que eso es lo correcto, porque no tiene razón de existir, no tiene razón de ser dentro de la administración del órgano ejecutivo. No puede, ¿qué razón tendría, o perdón, que lo diga algún abogado inclusive, qué razón tiene el Ministerio de Justicia de existir dentro del órgano ejecutivo? Ninguna. Para eso tienes un órgano judicial, no tendría por qué tener representación. Pero bueno, es decisión de los políticos, yo dejo en manos de ellos, pero para mí en lo personal es dar continuidad a este querer subordinar del órgano judicial, sobre todo al órgano ejecutivo. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. No, a ustedes, pues más bien muy amables y gracias por su entrevista.